Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablarles hoy sobre los verbos regulares. Vamos a comentarles cómo conjugar estos verbos regulares según los tipos que tenemos. Bueno, entonces tenemos que los verbos regulares son aquellos que no cambian la raíz al ser conjugados con ya sea sujeto o si en su tiempo hay unos que no cambian su estructura, pero por lo general los verbos están compuestos de una raíz y una terminación, lo que implica y lo que significa de que siempre estos verbos, los que son regulares, van a conservar su esencia, o sea, su raíz, su principal significado. A continuación vamos a presentarles algunas de las oraciones, algunas imágenes, algunos ejemplos, algo más pues en materia para entrar. Bueno, mi nombre es Elder Torres Duque, soy licenciado en formación. Estudio licenciatura en lengua inglesa y pues este es un trabajo de seminario de metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera dada por el profesor Sebastián Brito Cardona de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. Listo. Entonces, aquí tenemos unos verbos regulares. Está sonreír, saludar y leer. Miremoslos aquí: sonreír, saludar y leer. Como pueden ver en las imágenes, describen muy bien. Bueno, estos verbos irregulares, como les venía diciendo, estos verbos conservan una raíz que permite hacerlos más flexibles al momento de conjugarlos en oraciones o con los pronombres, que son los que les permiten y le dan sentido a estos verbos. Entonces tenemos las terminaciones. Siguientes terminaciones. Aquí tenemos un cuadro que nos representa el pronombre, el sujeto y algunos verbos regulares, que en este caso serían sujeto yo, tú, usted, él o ella, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, en español castellano, ustedes o ellos o ellas. Y aquí enseguida tenemos tres verbos: el verbo hablar, el verbo beber y el verbo vivir. En el verbo hablar, cuando se conjuga con un pronombre en primera persona, con la primera persona, vemos que cambió el ar, que más adelante les explicaré sobre eso. El ar, cuando ocurre este cambio, está significando que la acción está siendo, el verbo, esta acción está siendo empleada por un sujeto. Entonces, en ese caso sería el yo. Dice, yo hablo, como en este momento, por ejemplo. Yo bebo y yo vivo. Fíjense muy bien que conserva la raíz, hablar. En ese caso lo que hizo fue cambiar esa terminación, porque es una conjugación que necesita de un sujeto y necesita que este verbo cambie, que este verbo surja ese cambio, pero es lo único que va a cambiar nada más, la terminación. Si yo les había dicho muy bien de que estos verbos regulares nunca iban a cambiar, pero lo que pasa es que lo único que cambia va a ser la terminación, pero la raíz va a seguir siendo la misma. Entre otros tenemos
los verbos, el verbo en plural. Por ejemplo, nosotros, en tercera persona, perdón. Nosotros hablamos, nosotros bebemos, amos, hemos, imos. Como en el verbo regular, que en el primero que les mostré, que es ar, er, ir, que más adelante les explicaré bien esto. Hablamos, amos, hemos, imos, ar, er, ir. Tiene cierta similitud, solo que cambia como la terminación, por así decirlo. Entonces tenemos que, aquí dice yo hablo, tú bebes, nosotros vivimos. Pero como les digo, la raíz sigue siendo la misma, ¿no ven? Bueno, aquí les muestro algo de lo que es con la terminación ar, er e ir o ir. Tenemos el verbo hablar, el otro que es comer, el otro que es vivir, ¿no? Y aquí les muestro yo, tú, él o ella, usted o ustedes, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes. Aquí pueden ver de que la raíz y como la base de estos verbos son las primeras dos sílabas, por así decirlo. Y en este caso, como vemos aquí, ustedes pueden ver, lo único que cambia es la terminación, ar, er o ir. Aquí cuando dice hablamos, ar, miren que esta pues en sí no cambia para nada. Cuando es hablas, habla, hablamos, habláis, en español castellano. Ellos hablan y ustedes hablan. Y lo mismo, comes, come, comemos, coméis, comen, para ustedes comen también. Y con el ir también tenemos que de por sí surgen esos cambios, pero tienen sentido en medida de que tienen mucha similitud en cuanto a la terminación. Lo único que cambia es como el empleo, se emplea de diferente forma, ya que en uno estamos utilizando la primera persona, la segunda persona, el sujeto como tal. Y como muestran aquí arriba, estos son regulares, pero están simples, no están conjugados. Entonces la estructura, eso es lo que debemos tener en cuenta, la estructura de los verbos regulares conjugados. La raíz, como les digo, la raíz que es habl, com y viv, en el caso de estos tres verbos. Y las terminaciones, que en la terminación cuando el verbo regular está simple, simplificado, no está conjugado, siempre va a ser con ar, er o ir. Son las tres terminaciones existentes en el verbo regular. Bueno, estos tres ejemplos, estas tres oraciones, palabras, perdón, con las que pueden entender además. Tenemos que... Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora en esto? Pues que estos verbos no cambian la raíz y sus terminaciones cambian dependiendo de la conjugación con que hagamos estos verbos o utilicemos estos verbos. ¿Listo? Ya, recuérdenlo. Bueno, esto fue una explicación muy corta, una breve práctica, repaso, pero ahora vamos a la aplicación, que es lo que quiero enseñarles y mostrarles de cómo conjugar los verbos irregulares. Reflexión, comprensión y práctica. Bueno, muchachos, tenemos las imágenes que ya les había dicho con algunas oraciones. Dice, la palabra, el verbo saludar. Nosotros saludamos a Sebastián hoy. Nótense que en el verbo saludar ocurre lo que les dije,
como un cambio, porque el verbo está conjugado con la tercera persona, que es nosotros, y el amos de salud, saludamos, salud, saludar, saludo, la raíz es salud. Nosotros saludamos a Sebastián hoy, entonces ese sería como el verbo conjugado y esa sería la terminación, y la raíz salud. Y nosotros es el tercera persona conjugado. También deben recordar de que, bueno, más adelante les explicaré que deben recordar de que dependiendo de con qué persona estemos conjugando el verbo, va a cambiar este mismo verbo en su terminación. Por ejemplo, aquí como les dije, nosotros de tercera persona, tú de segunda persona con el verbo sonreír. Tú sonríes, miren que aquí cambia la terminación ies, sonríes, y de sonreír, de sonrisa. Es otro verbo regular. Existen muchos también además que contienen ar, er y el ir, esos tres componentes de los verbos regulares, que recuérdenlo muy bien. Los verbos regulares son los que no cambian su raíz, nada más cambia su terminación solo cuando está conjugado y dependiendo de la persona, el sujeto. Aquí tenemos otro verbo, el verbo leer. Él, segunda persona. Él lee todos los días el diario. Miren el verbo leer. El verbo leer aquí está conjugado de esta manera. Él lee. Él lee, él leyó, él lee. Él lee todos los días. Está conjugado en presente simple. Todas esas están jugadas en un presente simple. O sea, no cuenta con un proceso para esta frase o para la acción que está realizando, sino que es una acción simple, pero está conjugada. El verbo está conjugado, como les dije, y lo pueden notar. Bien. Bueno, pues esto era lo que tenía para mostrarles, algo muy breve, algo muy de mucha atención y que pues deben tener en cuenta en ocasiones y en caso de que no comprendan bien sobre los verbos regulares y cómo conjugarlos en el español. El español es una lengua muy conocida también, como cualquier otra. Y lo interesante es que esta lengua, este idioma, pues tiene muchas formas de comunicar, de expresar una idea. Entonces es interesante y es importante que veamos cómo están compuestas y cómo son sus estructuras, cada oración, cada palabra, cada frase. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta breve explicación. Y pues, no siendo más, gracias por la atención. Hasta luego.